Buenas noches, estamos este es el análisis, el backtesting del 7 de marzo del 2024 y viendo la sesión previa, tenemos que el día previo fue un día de rango prácticamente y estamos en la resistencia del rango nuevamente, zona de ventas, pero esa sería la perspectiva para vender. La perspectiva de compras es que tenemos un gap al alza, estamos sobre la EMA, lo cual nos da una perspectiva alcista, tendencia alcista. Ahora, ¿qué vaya a suceder? Pues hay que verlo. Vemos que el precio aquí abre con el gap y rompe con el gap, rompe el máximo, fíjense. Aquí está el máximo y esa es la apertura de la sesión. Y lo bueno es que la siguiente vela es una vela alcista, es decir, confirma la ruptura y también hay otro buen seguimiento. No es el ideal porque tiene bastante mecha, pero son dos velas alcistas después de la ruptura. Muestra fuerza en la ruptura del rango. Luego tenemos que la siguiente vela se devuelve inmediatamente. La siguiente vela confirma la fuerza, puede verse como una confirmación o como también es válido verlo como una señal de compra y vemos que entran compradores. Luego tenemos la dojis en tendencia, lo que nos indica acumulación de vendedores y posible formación formación de un doble techo que no sabemos si es que va a funcionar o no. Eso como primer punto. Ahora, en este punto, ¿qué haría? Personalmente, esperaría porque tengo ciertas dudas sobre si al final va a ganar la presión bajista en el rango o la ruptura, porque de todas formas tenemos que la ruptura confirmó y tenemos otro seguimiento alcista. Entonces, esperaría un poquito más de información. Porque esto simplemente podría ser un retroceso. Un retroceso aquí a esta zona. Podría ser un retroceso. Y vemos que el precio está encontrando compradores nuevamente. En ese punto. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela, ¿qué nos indica? Nos sigue mostrando incertidumbre. Si estos son dojis en tendencia, los de acá, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que la siguiente vela fuera una confirmación. Como les dije, nos confirmaría la fuerza bajista, fuerza en el doble techo, pero no. Estamos teniendo incertidumbre, micro rango en este punto. Aquí personalmente esperaría más información aún. Ya, aquí tenemos ¿qué cosa? Tenemos una señal de compra, vemos que los dojis en tendencia están fallando. Seguimos metidos en micro rango, pero sí seguimos metidos en el micro rango, pero al final pues estamos viendo que lo que estamos viendo es lo siguiente. Vemos que el doble techo aquí estaría fallando y el precio insiste en seguir subiendo. Eso es lo que estamos viendo. Hay insistencia del precio en seguir subiendo aquí. Esta vela ciertamente no pasa la punta de mecha de este doji, pero rompe varios cierres y aperturas. Cierres y aperturas de las últimas 5 velas, lo que muestra presión por parte de los compradores. Entonces podría continuar en una posible tendencia alcista, porque al final vemos que al parecer la ruptura del rango se está llevando a cabo. Esa sería una perspectiva. O la otra es que al final se forme un micro rango. Esa es la otra perspectiva que tenemos con la información actual de la sesión. Ahora, ¿qué tendríamos aquí en este punto?
si este es el rango, ¿qué tendríamos aquí? El movimiento de una pierna retroceso, segunda pierna alcista. El movimiento en un rango. Y esto podría ser simplemente una trampa para que nos dejaría atrapados en la resistencia del rango. Ahora, ¿qué haría yo? Yo esperaría una confirmación. Si es que el precio sube, pues, y me deja muy arriba, no pasa nada, pero esperaría una confirmación, ya que eso me confirmaría la fuerza alcista, y pues no estaría quedándome atrapado en una posible trampa de una segunda pierna en un rango. Veamos la siguiente vela. Ya aquí tenemos la confirmación que mencioné. Esta es la confirmación que quería. Aquí puedo entrar en una compra inmediatamente, poner el stop loss aquí. Si el precio baja y me activa el stop loss, ok, sí, pensaría que el precio va a seguir formando un micro rango, un rango aquí. Entonces entraría aquí, entraría inmediatamente y pues dejaría correr, ya que si el precio rompe se volvería un mínimo importante. Veamos la siguiente vela. El precio baja, pero vemos que debajo de las velas está encontrando más compradores, una buena señal para los compradores. No está encontrando más vendedores, así que dejaría correr. Veamos la siguiente vela. Siguen entrando compradores, se transforma en un mínimo importante, porque sería la pierna que estaría rompiendo, creando un nuevo máximo más alto con decisión. Ya, en este punto que estamos viendo, voy a hacerle un poquito de zoom, porque al final ya está claro que quienes están tomando el control del mercado. Aquí quiero mencionar un punto importante también, o sea, por lo menos para mí es relevante, que es el hecho de, aquí se me pasó una vela, pero que lo sigo explicando, lo que les venía explicando, por lo menos yo lo veo de esta forma, sería una parábola creciente, si nos fijamos en los mínimos, ya sea verlo esto, fíjense, tendríamos esto y luego todo esto, y que esperamos una señal y una confirmación, y hasta aquí se da, y al final vemos que el precio sí insiste en seguir subiendo. Tenemos 4 velas alcistas, el precio, ¿qué hace? Cada vez que el precio rompe, entran la contraparte, en este caso los vendedores, intentan revertir el movimiento. Y a veces sucede que el precio rompe, como en esta vela, y la siguiente no confirma, lo cual es una mala señal y puede dejarlos en dudas. Pero tenemos 4 velas alcistas seguidas. Y si bien aquí el precio no está confirmando y podría convertirse en una ruptura falsa, lo que se puede hacer para saber si van a existir chances de que el precio suba o baje es ver el intento de reversión, porque al final tenemos que esto es una ruptura y los vendedores quieren que la ruptura bajista falle, es decir, quieren revertir la ruptura, es decir, romper nuevamente a la baja. Sabemos por lo que les comenté que las reversiones son rupturas. Entonces, vean la fuerza de esta vela. ¿Es una vela fuerte o débil? Comparándola con la vela que rompe. Es débil, por lo cual, aún en este contexto, favorece que esta ruptura puede intentar, por lo menos intentar otra pierna alcista. Además, vemos que... no, aquí pensé que el precio había roto el mínimo. Pero el precio baja y encuentra cerca del mínimo compradores. El precio baja y en la zona de mínimos encuentra nuevamente compradores. Entonces, eso nos indica, pues, podríamos esperar más velas para ver si es que la ruptura se va a llevar a cabo. Entonces esperamos la siguiente vela y vemos que sí, claramente, el precio está haciendo otra vela más, está rompiendo. Entonces en este punto tenemos un gap entre, al final podríamos proyectar una distancia objetivo utilizando los gaps para tomar beneficios, que sería en este punto. En este punto podríamos tomar beneficios
para esta compra que hicimos en ese punto. Es una tendencia alcista fuerte, de hecho es un canal estrecho. Si lo detallamos un poco más, podríamos tener clímax, primer retroceso, y aquí tendríamos el primer impulso y el segundo impulso. Aquí tenemos un canal bastante estrecho. Como les dije, clímax, primer retroceso, fase de ruptura, fase de canal. Veamos la siguiente vela. Es alcista. Veamos la siguiente vela. Sigue siendo alcista. ¿Sería válido esperar? Sí, sería válido esperar. ¿Podría llegar a darse algún retroceso? Sí. ¿Podrían tomar beneficios también parciales los compradores? Sí, y eso podría llegar a generar un retroceso. Ciertamente. Bueno, quiero ver, voy a dejar medido esto, que al final sería para tomar beneficios en este punto. Veamos la siguiente vela. Entran los vendedores. Ya. Está rompiendo el canal. Ok. Tenemos la ruptura del canal. Lo más probable es que el precio, pues después de esto, haga un retroceso al máximo del canal. Y ahí podríamos volver a tomar beneficios. Vemos la siguiente vela. No esperamos que revierta directamente. Es menos probable. Vemos que entran vendedores, pero inmediatamente compradores. Si el precio sube, podríamos tomar beneficios aquí. Si vemos que sube y muestra fuerza, podríamos dejar correr. También se está formando, podríamos decir que se está formando un canal más ancho aquí en este punto. Sería válido verlo así o verlo de esta forma. Vemos la siguiente vela. El precio insiste en seguir subiendo. Y aquí en este punto llegaría esta zona. ¿Sería válido tomar beneficios? Sí, porque no vemos fuerza especialmente. Son velas doji. ¿Sería válido tomar beneficios de ahí? Sí, sería válido. De todas formas, es una buena ganancia. ¿Por qué? Porque es válido tomar beneficios ahí y esperar más información. Porque, como les dije, esta es una tendencia de que compran al cierre de la vela, porque el precio cierra, inmediatamente compran esperando que el precio suba. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Aquí lo mismo, se quedan decepcionados, pero no es tanta fuerza bajista. Es poca, de hecho, es débil. Y aquí el precio sigue subiendo, lo mismo, lo mismo. Esto no se lo esperan, pero prácticamente son tomas de beneficios, por lo que les comenté. Si su stop loss de los compradores está aquí o aquí, inicialmente su riesgo simplemente era esto. Pero ahora es que el precio subido está acá, el riesgo es todo eso, mucho riesgo, quieren minimizar su riesgo. ¿Cómo lo minimizan? Tomando beneficios parciales. Y eso es lo que genera esta vela de toma de beneficios. Ahora, sí. ¿Sí? Buenas noches. ¿Hay alguna duda? Ah, ya. Si hay alguna duda, consúltenselo nomás. Ya. Entonces, aquí en este punto, entran vendedores, pero más compradores siguen comprando porque saben que en este movimiento la probabilidad de ganar dinero es comprando. Pero aquí se quedan decepcionados porque el precio no sube y baja con fuerza. Sabemos que es poco probable que revierta, pero aquí hay compradores atrapados que terminaron comprando muy arriba. No significa que vaya a revertir. Ojo, esta toma de beneficios, generalmente los vendedores lo aprovechan para intentar revertir, pero la mayoría de reversiones, la mayoría de rupturas, en este caso de reversiones, que es lo mismo, fallan. ¿Y qué pasa? Terminan finalizando en un retroceso y una reanudación de la tendencia. Y como les decía, aquí hay compradores atrapados. ¿Y qué hacen? Compran aquí más abajo y salen en ganancias con estas compras y en estas salen en break-even o con pequeñas pérdidas. ¿Por qué?
porque se quedaron atrapados. Entonces, en este punto es probable que salgan los compradores que compraron aquí muy arriba. Y lo mejor es tomar beneficios, ya que si es que salen los suficientes compradores, el precio podría dejar un cambio de tendencia, no es lo más probable, pero podría llegar a suceder. Lo mejor sería que si volvemos a ver tomar beneficios y si volvemos a ver fuerza alcista, nos metemos nuevamente dentro del movimiento. De todas formas, es una buena operación, casi un 2-1. Veamos la siguiente vela. Vemos aquí el precio. Nuevamente está formando un doble techo, un intento de reversión, pero debajo del mínimo de esta vela están entrando más compradores. Ciertamente estamos en un micro rango en este punto. Estamos en un micro rango, pero ¿sería válido buscar un scalp? Sí, en este punto simplemente buscaría un scalp. Un SS sería, le buscaría simplemente un scalp. Veamos la siguiente vela. El precio sube con bastante fuerza y entran nuevamente vendedores. ¿Por qué entré en una compra aquí? Porque si nos vemos el micro, ¿qué tendríamos aquí? Fíjense este mínimo. Primero que todo, si nosotros compramos aquí, si alguno quiere participar para hacerlo un poco más dinámico, si es que quiere, si no, no hay problema, puede hacerlo. ¿Qué tenemos aquí? Un rango. Y yo que les dije, a veces el precio, esto nos indica vender, pero el contexto pues, nos indica también que podemos comprar, es válido. Especialmente tenemos un SS. Pero ¿por qué podríamos comprar aquí, a pesar de aquí tener un micro rango y estar en la resistencia de una vela maestra? Si queremos romper una estructura, que en este caso sería el rango, que necesitamos fuerza o acumulación de compradores, como una parábola creciente, que tendríamos aquí. Fíjense estos mínimos y luego todos estos mínimos. Son mínimos válidos, donde el precio rompe por debajo de la vela e intenta hacer un retroceso, lo mismo aquí. ¿Y qué les dije? Esa es la acumulación de parte de quienes, de los compradores. Es un motivo suficiente y tenemos una señal. Lo mejor hubiese sido pues una confirmación, pero como el movimiento previo es fuerte, es válido comprar. Porque tenemos la acumulación que nos indica que el precio podría intentar romper esta zona. Y buscamos un scalp, porque al final, o sería válido haber buscado un 1 a 1, sí, también. Correcto, también por el canal alcista. Porque al final el precio está tratando de romper. Y al final vemos que sí está intentando romper aquí. Buenas noches, Charles. Era en este martillo acá. Compramos aquí y ponemos el stop loss acá. Era válido buscar un scalp, pero también un 1 a 1 se me... De hecho, hoy día fue un caso similar a este. Pero ok, no lo vi. De hecho, se los voy a mostrar. Porque miren. Ah, no, este no. 5 minutos. Mira, fíjense. Lo mismo. Día previo de rango. Apertura, cierre, gran rango. Estamos en la resistencia del rango. Pero fíjense. Fíjense en este mínimo. Con este mínimo. Y en este mínimo con todo ese mínimo. Ahí hay una parábola creciente. En ese punto. De hecho, puede que no quede claro. Así que lo voy a poner así. ¿Se dan cuenta? Hay esta pequeña distancia mayor. ¿Y qué tendríamos? Primera señal de compra, segunda. Y tendríamos señal y confirmación. ¿Es válido entrar? Sí. Como no es un mínimo importante porque el retroceso no es significativo, sería válido tomar la compra, sí, el scalp o el 1 a 1. Porque esperamos que el precio intente romper, entonces podría llegar al 1 a 1. Y de hecho, ocurre algo similar. Hoy solamente que nos adelantamos porque había espacio. Si no hubiese espacio aquí en este punto, y por ejemplo, esta vela hubiese terminado aquí, lo mejor sería esperar una confirmación. Eso. Vemos sí que hoy día, de todas formas, se dio la confirmación, así que era válido.
Si no se hubiese dado la confirmación era válido, sí, porque había distancia al máximo, donde el precio va a intentar romper. Ahora, simplemente vemos que el precio podría pasar a llevar de este mínimo, no es importante porque el retroceso no es significativo. Algo similar como el día de hoy, se dan cuenta, el precio sube al 1 a 1 y miren, está intentando bajar nuevamente. Pero claramente aquí vemos menos fuerza alcista que en este contexto. Aquí claramente podría ser un día de tendencia. Estamos viendo en los máximos una parábola decreciente, lo que nos indica agotamiento del precio. Y si bien el precio está rompiendo y confirma, vemos que los gaps están siendo rellenados. Pérdida de fuerza alcista, parábola decreciente. Prácticamente una parábola decreciente nos indica eso. Al final, relleno de los gaps cuando el precio pues los genera. Y eso es una mala señal para los compradores. Y aquí el precio no es probable que revierte, el 80% de las reversiones fallan. Lo más probable es que entremos en un rango. Podría ser el inicio de un rango. Todo esto, por ejemplo, y aquí tenemos el movimiento una pierna, segunda pierna. Aquí podríamos tener una pierna, segunda pierna y seguir formándose el rango aquí, en ese punto. Ahora, simplemente esperaríamos información. Vemos que vuelven a entrar compradores en ese punto. Están entrando compradores. Quiero ver algo. Ahí se me pasó una velita. Quiero ver realmente si rellenó el gap, porque eso me quería fijar. Ah, no, no lo rellenó. Ciertamente tenemos una parábola decreciente, pero no rellena el gap. Yo pensé que lo había rellenado, pero no. Fíjense. Ahí está. Por eso quise hacer zoom. Y tenemos una señal, es decir, tras la ruptura el precio está haciendo el retroceso. Estas mechas nos indican que el precio intentó romper 2 veces y a su vez nos indican que los vendedores atrapados en este punto por el doble techo están saliendo. Tenemos una señal de compra y una confirmación tras el retroceso en ese punto. ¿Sería válido buscar una compra? Sí. Vemos que la parábola decreciente está fallando porque el precio genera un nuevo máximo. Entonces podríamos entrarle una compra aquí, poner el stop loss aquí y pues buscar un recorrido de un 1 a 1. Podríamos buscar eso. ¿Sí? Era válido tomar la compra. Sí. Esperar la confirmación. Eso, vemos la siguiente vela. Y aquí la siguiente vela no sube, sino que baja inmediatamente. No esperaríamos eso, pero vemos nuevamente, no hay fuerza bajista. Y el precio termina siendo prácticamente una señal de compra en ese punto. Termina siendo una señal de compra porque el precio intenta bajar una vez, una segunda vez y termina siendo una segunda señal de compra. Prácticamente, si los vendedores se rinden, estarían saliendo del máximo de esta vela. Si bajan, ok, estaríamos saliendo con pérdidas y ahí seguiría pensando que se está formando ¿qué cosa? El rango. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es alcista. Esperaría más información, sí, porque aún es favorable para los compradores. Vemos la siguiente vela. Entran los compradores. ¿Es válido dejar correr la operación? Sí. Quiero tener ojo, sí, de esto, que es lo que les comenté al inicio, donde podrían tomar beneficios. Sería esta distancia proyectada al alza y estaría atento. ¿Tomaría beneficios ahí? De todas formas sería un 0,5, sí, porque sería la distancia objetivo, donde podrían tomar beneficios los compradores. Preferiría tomar beneficios ahí, porque es una distancia objetivo clara, lo que podría dar una toma de beneficios más grande. Vemos que el precio insiste en seguir subiendo. Aquí los vendedores intentan dominar, es lo que nos indican las mechas, pero la reversión, es decir, la
Una mecha significa una ruptura que falla y es revertida. Y una ruptura es una reversión. Falló una vez, falló otra vez. Los compradores siguen mostrando fuerza alcista, siguen mostrando interés alcista. Entonces en este punto tenemos un martillo, una tendencia bastante fuerte. Sería válido operar en una continuidad, esperando a que el precio tal vez suba un poco más. Sí, porque estamos viendo que los compradores aún siguen dentro de sus posiciones. Quiero ver esto. Tendremos esa distancia objetivo, pero es un día de tendencia. Quiero ver otra cosa. 1, 2, 3, 4. Podría ser el cuarto impulso y eso lo vuelve un poco peligroso. De hecho, ayer lo vimos. Si es la misma distancia. Eso me está generando dudas. Es una distancia similar. Entonces, en cualquier momento podrían tomar beneficios. Y además tendríamos 1, 2, 3. Y este sería el cuarto intento del precio por subir. Ese es el riesgo, lo que nos deja comprando muy arriba. Entonces preferiría... son 4. Sí, es válido verlo como 5 también, pero prefiero contar a nivel general cuando los retrocesos son significativos. Eso es cuando tiene más de una vela, o tiene una vela pero grande. En este caso tenemos 1. Este no es muy pequeño por lo que te digo. 2, 3. Todo esto sería 3 y 4. Entonces, pero personalmente, por esa información, los impulsos y la distancia objetiva que estamos dentro de esa área, esperaría. Veamos la siguiente vela. Vemos que entran compradores, pero inmediatamente son rechazados. Una señal de reversión en ese punto. 1, 2, 3. Top. Tenemos una señal, toma de beneficios. Y aquí, esto es riesgoso porque vamos contra un movimiento fuerte, pero estamos en una zona de toma de beneficios. Y en el micro esto puede ser visto como clímax, retroceso. Primer impulso, segundo y tercero. En el micro sería una cuña y están entrando vendedores. El precio podría intentar bajar sumado a la distancia objetivo. Ese sería un caso muy particular, pero por eso entraría en una venta acá. Pues veamos, dejaría correr a 1-1. Veamos si funciona la venta, si los motivos son fuertes. Veamos la siguiente vela. Bueno, la siguiente vela no activaría la venta, por tanto nunca activaría la operación, y vemos que el precio insiste en seguir subiendo. Hay insistencia del precio, no están saliendo los compradores. Es riesgosa así esta venta, esperando que tal vez el precio pues forme un rango y cambie el contexto, pero claramente el precio insiste en subir y vemos fuerza y es un día de tendencia claramente. Aquí en este punto simplemente esperaría. Tenemos dos retrocesos seguidos, lo que nos indica ya que hay que tener precaución. Hay pérdida de fuerza sumada a la distancia objetivo, los 4 impulsos. El precio podría evolucionar a un micro rango, a un rango. Aquí esperaría más información. Algunos podrían decir, mira, acá tienes un SS, pero estaríamos comprando en el cuarto impulso. Lo mejor sería evitarlo. Y además, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un movimiento, un retroceso de 2 piernas a este punto. También estamos viendo la ruptura de la línea de tendencia. Entonces esto podría formar un rango, ser el inicio de un rango. Como acá tenemos el movimiento de 2 piernas, podría ser este el máximo del rango, este el mínimo. En estas situaciones
tan difícil en realidad no es, porque acá tienes una, fíjate. Acá tienes una SS. Esa sería una SS válida. Y hasta ahora simplemente se ha dado una. Esta es la otra, pero ya estamos muy arriba, por lo cual lo mejor sería evitarla. Veamos la siguiente vela. Vemos que aquí el precio, pues, intentan entrar vendedores. Sería válido tomar la venta. Sí, pero simplemente tomaría la venta para el scalp. Nada más que para el scalp. Veamos la siguiente vela. Y el precio bajaría y inmediatamente perderíamos la operación, porque activa y se va en contra. No era una buena operación. Y esto sería algo más que nada por experiencia. Cuando operamos contra una tendencia, una SS fallida, yo he notado que funciona, pero cuando hay un agotamiento claro. No cuando tenemos, por ejemplo, un impulso, 2, 3 y 4. En ese caso se puede dar la SS, pero no me ha funcionado. Y vemos que acá no funciona. Cuando funciona bien es cuando tenemos el cuarto impulso, por ejemplo, la vela grande de agotamiento, como la del libro. O cuando tenemos una parábola decreciente, que cumple con las características, una cuña, ahí también la tomaría. Pero en este caso me genera desconfianza por las pérdidas que me ha generado y pues al final sí, estamos perdiendo por esta mala venta. Veamos la siguiente vela. Vemos que el precio aquí finalmente nos pone en un modo de ruptura. En este punto, modo ruptura, tendríamos señal de venta, el precio baja. Esperaría un poco más de información en este punto, porque al final estamos muy arriba después del cuarto impulso. Tendríamos así 2, 4, 6, 8. Veamos la siguiente vela. Estamos metidos en un micro rango, simplemente esperaría. Trata de subir. 2, 4, 6, 8, 10. 10 velas. Pero estamos cerca del máximo del posible rango. En ese punto. Compra pero que quisiéramos. Quiero ver algo. En este punto me genera la duda de buscar alguna compra. Veremos 1, 2, 3 y el cuarto. Impulso al alza. Micro doble suelo. Me genera dudas, así que no la voy a tomar. Veamos la siguiente vela. Y el precio sube y encuentra más vendedores que compradores. Me generaba dudas por el hecho de que estamos en el cuarto impulso. Entonces por eso. Veamos la siguiente vela. Vemos que el precio insiste en seguir subiendo. Aquí en este punto. Pero sabemos que el precio tras el retroceso va a intentar llegar al máximo para sacar a estos compradores atrapados. Y aquí tendríamos dos. Aquí personalmente esperaría, porque estaríamos en la resistencia de un gran
y estaríamos llegando al máximo, como les dije, donde hay compradores atrapados. Esperaría. Y aquí vemos que intentan entrar vendedores, pero inmediatamente intentan revertir, pero falla y entran compradores. Tenemos 3 velas alcistas seguidas, lo que indica ya mayor fuerza. Esta vela rompe el máximo de varias velas previas. Tenemos un retroceso que ha durado 2, 4, 6, 8, 12. Volviendo a ver fuerza. Un día de tendencia. Tenemos 4 impulsos al alza, lo que me hace dudar de seguir buscando compras realmente, porque hemos visto en los análisis que al final intenta hacer otro y falla. Eso es lo que me genera dudas. Bueno, vamos a guiarnos por la experiencia con los conceptos, así que evitemos la compra. Y el precio insiste en seguir subiendo. Tenemos 4 velas alcistas. Esto ya es indudablemente fuerza alcista. Pero voy a dejar de, pues no voy a buscar la compra. Y el precio insiste en seguir subiendo más aún. Tenemos una parábola creciente. Tenemos una ruptura y una confirmación con bastante fuerza. Y en este punto, pues voy a esperar algún retroceso. Si tenemos un retroceso, pues esperaría una segunda señal y compraría. Aquí esperaría simplemente más información. El precio sigue subiendo más. 3. No nos alcanzamos a sumar a la compra. Me generaba dudas eso. Y aquí esperaría algún patrón de continuidad o algún retroceso y buscaría una compra. Aquí vemos que se está iniciando un retroceso. En ese punto. Veamos la siguiente vela. Aquí seguiría esperando. Y aquí tendríamos una SS, primera señal de compra, el precio baja y a su vez sería la segunda señal de compra esta vela. El precio 1, 2. Quiero ver algo. A veces guardo silencio porque me pongo como a pensar bien lo que está pasando para tomar las mejores decisiones. Y aquí tendríamos un SS. Vemos un impulso bastante fuerte. Se podrían reiniciar los conteos. Así que podríamos buscar una compra aquí en este máximo. Y ponerle stop loss en este mínimo. Sería válido dejar correr buscando un 1 a 1. ¿Sí? Vamos a la siguiente vela. Podríamos abrir un swing y un scalp. La siguiente vela nos sube. No activaría nunca la orden, así que esperaríamos, quitamos la orden y esperamos más información. Vamos a la siguiente vela. Aquí tenemos una señal de compra. Sería válido volver a reingresar aquí en este punto. 3, doble suelo. Sí sería válido volver a reingresar. Tenemos una cuña, 1, 2, 3, que formaría un doble suelo con este retroceso implícito. No se han rellenado los gaps y tenemos una distancia objetivo al alza. Esto sería un gap de medición al alza, una ruptura bastante fuerte. El intento de que falle esta ruptura, intento de reversión, es decir, intento de reversión, es bastante débil en comparación con la ruptura. Ruptura fuerte, se reinician los impulsos, podríamos comprar acá, poner el stop loss aquí abajo o debajo del modo de ruptura, idealmente debajo del modo de ruptura, pero también sería válido ahí.
y podríamos dejar correr un swing y un scalp hasta esta distancia objetivo, este punto. Vemos la siguiente vela. La siguiente vela el precio sube inmediatamente. Ahí llegaría el scalp. Podríamos dejar correr el swing. Sí sería válido. Al swing a este punto. No es un mínimo importante, por lo cual estamos frente a ese riesgo. Pero que ahí sería válido. Vemos la siguiente vela. El precio intenta hacer un doble techo, falla y entran compradores. Tendremos un retroceso que ha durado 2, 4, 6, 8, 10, 12 velas. Aún hay chance de que el precio siga subiendo. Tenemos el fallo del doble techo con esta vela y tenemos una confirmación. Sería válido dejar correr. Ya. Esta gran vela bajista nos muestra bastante fuerza y al final están tomando beneficios. En este punto, como es inesperado esto, no esperamos que al final el precio rompa hacia abajo una bandera. Es un evento de baja probabilidad. Al ver la creación de esta vela, pues podríamos sospechar, porque generalmente estas velas se crean con fuerza. Esa es como la pauta que les podría dar. Empiezan a bajar con fuerza y empiezan a romper niveles sin importarle qué. Entonces en ese punto podríamos gestionar, a ver que baja aquí, ya sea con el 50% de pérdidas o, en el peor de los casos, stop loss, como en este caso. Pero sería una forma, pero hay que estar atento. En este punto, pues, el precio no llegó a esa distancia objetivo. Al final no fue un gap, una brecha de medición, sino fue una brecha. Al parecer está siendo una brecha de agotamiento en ese punto. Sería una brecha de agotamiento. Podría llegar a serlo. Podríamos contar los impulsos nuevamente. Y si los contamos los más claros, podría ser 1, 2, 3. Y este ya sería el cuarto, porque sería válido verlo de esa forma también. Y al parecer eso está siendo así, porque si no el precio hubiese subido. Están tomando beneficios. Aquí voy a vender debajo de esta vela, poner el stop loss acá y voy a dejar tomar beneficios en este mínimo, en este punto. Y si hay bastante fuerza, pues dejo correr. Veamos la siguiente vela. Entran vendedores con bastante fuerza. Nos adaptamos bien. Al final llegaría simplemente al 1-1. ¿Ya? ¿Por qué tomé esa, o casi al 1-1? Bueno, al final los mínimos están estaría por acá. Al ver toda esa fuerza sería válido dejarlo correr un poquitito más. Si vemos que no llega al 1-1 y se empieza a devolver, podríamos pues gestionar. Pero ¿por qué tomo esa venta? Porque como estamos en una tendencia avanzada, las probabilidades cuando el precio rompe y genera gaps en estos puntos, genera un gap y va al alza, aquí genera otro gap y va al alza. Generalmente los gaps en una tendencia resultan en una brecha de medición. Es un gap de medición, como les expliqué ya medirlos. Ahora, pasa que cuando vamos en una tendencia ya avanzada, este último impulso tiene pinta de agotamiento. Un impulso bastante fuerte al final de una tendencia que ha durado 20 velas, 30 velas. Y tenemos una bandera que no está rompiendo al alza, sino que está rompiendo a la baja. Es decir, es la última bandera de una tendencia. Y eso sería una reversión. Sería un patrón de reversión porque al final la bandera está fallando y está rompiendo la baja. Evento de baja probabilidad. Una ruptura a la baja que cierra por debajo de 10 velas o más, lo que nos indica fuerza. Al ver eso y al tener la tendencia ya agotada, la última bandera de una tendencia sería la bandera final, en este caso alcista, porque es la última bandera donde el precio intenta subir pero falla, y al tener la tendencia agotada, viendo esta fuerza,
ok, el contexto cambia. Este gap que medía aquí inicialmente, donde el precio no ha llegado aún, yo pensé que iba a ser un gap de medición, pero no. El precio está mostrando fuerza bajista, la tendencia está agotada. Este gap es posible que ya no sea de medición, sino que lo más probable en este punto, por la fuerza que estamos viendo, agotamiento, la última bandera y esta fuerza, que nos indica que rompe la última bandera alcista, ok, va a ser una brecha de agotamiento. ¿Qué ocurre con las brechas de agotamiento? El precio las rellena. Entonces pienso que va a intentar rellenar y las posibilidades son que el precio intente testear el mínimo de la tendencia. ¿Y qué va a hacer en ese punto? Gap. Termino con la explicación y te lo comento. ¿Qué va a hacer en ese punto? Va a intentar testear el inicio de esa pierna, en este caso de esta pierna que generó la brecha de agotamiento, y le intenta testear. Acá hay algunos traders scalp que ponen órdenes de compra por límite esperando obtener una ganancia por scalp y la obtuvieron. ¿Y qué pasa aquí? Los compradores quieren que aquí se genere un doble suelo, el precio rompe el cuello de una distancia objetivo medida al alza, pero los vendedores quieren que ese doble suelo falle y obtener la distancia de ese doble suelo, una distancia medida a la baja. Eso es lo que quieren los vendedores. Por la fuerza de la tendencia previa, sabemos que es más probable que pueda ocurrir lo primero, que funcione el doble suelo, o que se genere un rango en esta zona. Los llamo gaps, o sea, yo no los llamo gaps en realidad. El autor, que es Al Brooks, que es como el referente de la acción del precio, menciona que al final tenemos una gaps en cualquier nivel. ¿Y cuál es la definición de los gaps? Siempre existen gaps entre un nivel actual y un nivel de precios previo. Por ejemplo, al tener esta vela que cierra en ese punto, hay un gap con respecto a esa vela, con respecto al máximo previo. Hay un gap, hay una distancia que no ha sido rellenada. Y la siguiente vela rellena inmediatamente. Por ejemplo, tú podrías seguir diciendo, hay un gap entre este mínimo y la EMA. Ciertamente hay un gap. Por ejemplo, acá hay un gap entre este máximo y la EMA. Ciertamente hay un gap. Hay gaps en todos lados, entre este mínimo y este mínimo. Está lleno de gaps. Ahora, ¿cuál es el tema? Te menciono los gaps más los que son relevantes y tienen valor predictivo para saber hacia dónde es probable que se mueva el precio. Cuando el precio rompe con esta vela, tenemos un gap con respecto a ese cierre y el último máximo. Tenemos un gap con respecto a ese cierre y el máximo de la vela previa. ¿Te das cuenta? Hay gaps y ninguna de las velas siguientes, esta vela intenta rellenarlo, pero aún sigue habiendo un gap en ese espacio y en este espacio. Las velas que recién rellenan esos gaps son estas. ¿Por qué son gaps? Porque al final lo que tú tienes es lo siguiente. El precio sube, baja, aquí subiría y está bajando. ¿Qué es este espacio? Es un gap. Sigue habiendo un gap. Y quédate con esta imagen. No, en este caso no están rellenando los gaps, no los rellenan. Cuando tú tienes un FVG al final, que sería esto, tienes esto, tienes un espacio ahí, ¿no? ¿Se pueden rellenar con las mechas? Ah, ya entendí tu pregunta, ¿cómo lo orientas? Sí, se rellenan con las mechas, pero a pesar de que se rellenen con las mechas, aún siguen considerándose como brechas de medición. Las posibilidades son, la mayor probabilidad es que sean brechas de medición, gaps de medición. Ahora, si son rellenados con los cuerpos, ahí ya eso indica debilidad a favor del movimiento. Mira, si yo dibujo esto, ¿qué sería?
precio sube, baja, sube, baja, sube. ¿Qué hay acá? Un UFVG, que sería esto, pero viéndolo en una temporalidad menor. ¿Qué sería esto? Un gap. En alguna temporalidad mayor sería un UFVG. Ahora, cuando rellena, como por ejemplo acá, sigue siendo un gap porque en un gráfico de líneas, ese pequeño espacio sería simplemente lo siguiente. El precio sube, baja, en un gráfico de líneas donde solo vemos cierres y aperturas. Sería eso. Sigue habiendo ese espacio. Sí, gaps, que le dicen FVG a los gaps. Eso es lo que te mostré de las velas, pero prácticamente es un gap que te indican presión alcista. Aquí en el gráfico de líneas, si bien es un gap real, pero en el gráfico de velas es rellenado por las mechas, pero aún sigue dando un valor predictivo a favor del movimiento. Pero ya cuando rellena con los cuerpos, en ese caso indicaría debilidad a favor del movimiento. Y es posible que el precio no revierta, pero sí evolucione próximamente a un rango, prontamente. Aquí quedó claro lo de gap. Hay un video también en el canal donde lo explico un poquito más. Ya, en este punto pues son las 5, así que dejaría correr hasta el final pues de la sesión. 4, 6. Tiene 18 velas, sería válido 5. Ya. Aquí lo único que estaba haciendo era contar las velas en este retroceso y hasta este punto tenemos 18 velas. Y tenemos un micro doble suelo en el soporte del rango, un doble suelo. Entonces sabemos que por probabilidad el precio va a llegar acá. Cuento las velas porque cuando tenemos 20 velas o más, sabemos que esta probabilidad se ve influenciada por estas 20 velas o más y el precio intenta bajar al menos 2 veces, lo intenta al menos. Y si falla, ya va a intentar llegar a este punto. Por eso, entonces estaba pensando en comprar acá y al final el precio sí sube. Como pensamos en un rango, se podría buscar un scalp, un 1 a 1, simplemente, porque sabemos que en el 50% pueden entrar la contraparte que serían los vendedores. Eso. A nivel general, tendríamos esta compra. Donde tendríamos un 2 a 1 un poquito más. Luego aquí tendríamos un 2 a 1, tendríamos 4 a 5. Civiki, en el canal de YouTube está esa explicación de los gaps, de gaps se llama. 5. Luego tendríamos esta venta que se perdió, 3. Luego aquí no se buscó ninguna compra. Aquí se buscó esta compra, el scalp 4. Esta se podría, bueno, yo lo hubiese gestionado así, pero lo voy a contar como pérdida 2. Y aquí tendríamos 0,75, 2, 3 operaciones, casi 4. Tendríamos en una operación y media, dos operaciones en positivo. Si hubiésemos tomado esta, hubiésemos tenido otra más, que sería prácticamente entre dos operaciones y media y 3 positivos, pero bueno, esto pasado a las 5, así que no. Eso sería principalmente. Esta venta de aquí que nos hizo perder sería evitable, sí, sería evitable por lo que les comenté. Es evitable. Y aquí pues es válido gestionar si vemos bastante fuerza y el precio empieza a bajar. Por lo menos para salir con la mitad de pérdidas. Entonces tendríamos
una operación y media en positivo se podría sacar. Lo que sumaría a 3 operaciones en positivo. Pero ese sería el aprendizaje de que es mejor operar el fallo del SS en una tendencia claramente agotada. O sea, con la gran vela alcista, en este caso. Y espero que les haya quedado claro lo de la última bandera en una tendencia y una brecha cuando se transforma en una brecha de medición y lleva a un intento de reversión. Vemos que aquí se forma el doble suelo, que falla al final y los intenta revertir. Ya, ¿hay alguna duda? Comprendo. Los demás, Charles, Mariuri, Vicky. Ah, ya, genial. Cuando estoy operando, no, es que utilizo esta herramienta, es que no me gusta mantener sucia la gráfica, me gusta tenerla bien limpia. Lo que trazo generalmente son las distancias objetivas, así como acá. Pero si trazo líneas, por ejemplo, podría ser estas líneas así. Y cuando ya rompe, ok, me doy cuenta. Pero luego lo borro. Pero ya estoy claro que la rompió. Y pues me espero. O a veces empiezo a contar impulsos así. 1, 2, 3, 4. Eso, pero lo borro. Porque me gusta mantener la gráfica limpia. Generalmente. No me cansa tanto. Es por eso. Comprendo. Ya. Fernando, es con respecto a otra SS. Diferente de la sesión. Ah, ya, en esta sesión, ok. Entonces para dejarlo dentro de la grabación. Sí, dime, ¿en qué parte? Casi al final de la parábola comentaste que había un SS. Casi al final de la parábola. Eh, ¿Cuál parábola? Es que hay varias, por eso. Sí, por ahí, Sebastián, por ahí, por donde tienes el cursor, Esta, más arriba, ya donde rompe, sí. Porque ahí, por esta zona, habías comentado que había una SS. sí, ahí. Tienes que el precio baja, primera señal de compra. Esta misma vela rompe el mínimo de la vela previa, así que es la segunda. Segundo intento del precio por bajar, pero a su vez sube. En esta misma vela se da el segundo retroceso y eh, la señal de compra. Y la parábola estaría viéndola desde este mínimo, con este y con ese mínimo. Al final forman una parábola creciente. ¿Y tu punto de entrada dónde fue? Pero, Un tic por encima de la vela de martillo. oye, ahí se gana la operación ahí con esa vela grande de cuerpo completo, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Ya alcanza el punto? Que sí. Es por eso. Creo que te alcanza el punto, ¿verdad? O El sea, punto. el punto en el profit, en el profit. En el NQ.
En el NQ no se suele buscar un punto, eso es del SP. En el NQ el Ah, cálculo ya. mínimo suele ser Sí, de 4 a 6 puntos. Pero de todas formas llega, pero sí. llega claramente. Sí, no activa el stop loss nunca. Ok, Sí, gracias. ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O todo está claro? Ya, si nadie más tiene una duda, voy a parar la grabación para pasar a las otras dudas si es que las hay. Gracias. A ver, tendríamos. Ah, nunca se da un SS. Ya. Pensé que se había dado un SS ahí. Dije, la perdí. Me traumé, es que estoy como acostumbrado a ganarlas. Ya. Ese sería el análisis del 7 de marzo del 2024. Muchas gracias por estar aquí. Denle like y suscríbanse. Buenas noches.